Buenos días, mi nombre es Alex Chango, estudiante de la Universidad Central del Ecuador. En esta ocasión vamos a resolver un problema sobre variaciones de costeo. Vamos a tener un ejercicio llamado de la empresa Juguetelandia, ¿sí? A continuación les dejo también los datos para que nos podamos dar mayor referencia con las fórmulas que vamos a tener. Tenemos un ejercicio que es: la única línea productiva de Juguetelandia S.A. está destinada a la fabricación de juguetes. Para el efecto utiliza costo estándar y método promedio para valorar el CARDEX de materiales. Además también tenemos nosotros como datos que en 1 de enero la compañía cuenta con los siguientes presupuestos y especificaciones estándar para cada tipo de juguete. Mantenemos como costos indirectos presupuestos fijos 30.000, costos indirectos presupuestados variables 36.000. Además tenemos especificaciones estándar de material plástico de 5 libras a 2.40 cada libra, especificaciones estándar de mano de obra a 3 horas a 1.80 cada hora. Para el periodo tuvo una tasa SIP variable de 0.80 cada hora y la aplicación de los costos indirectos a la producción se hizo con base en las horas de mano de obra directas reales. En enero primero disponía además de un inventario de materiales de 120.000 a 2.40 cada libra. En este caso nosotros tendríamos que realizar una división del total del costo con el costo unitario para que nos salga el total de cantidades. Y durante el periodo compró 50.000 libras a 2.57. Además tenemos 11.000 juguetes fueron comenzados a principio del año, de los cuales 1.000 quedaron en proceso, tienen el siguiente porcentaje de elaboración. Mantenemos que es del 100% en materiales, 50% en mano de obra y 50% por concepto de costos indirectos. Además también tenemos otros datos que son los materiales consumidos: 55.000 libras, mano de obra utilizada 31.500 horas con un costo de 49.612,50. Costos indirectos reales que son de 56.468 variables que serían 26.468, dándome así un resultado del SIP fijo real de 30.000. Además tenemos, y como último dato, los materiales son contabilizados en el momento de la compra al precio real. En esta ocasión vamos también a resolver las variaciones de materia prima. Para resolver tenemos un método que es el método estándar. El método estándar se basa en calcular la variación del precio, la variación de cantidad y la variación neta. Sí, para calcular todo este método estándar necesitamos realizar un cuadro en el cual nos detalle los porcentajes que tenemos que encontrar para realizar las variaciones. Bueno, comenzamos. Tenemos como material el plástico, que sería la materia prima, y en lo cual se utiliza también para los cálculos en la mano de obra y los SIP. Tenemos como dato inicial en las unidades terminadas 10.000, que nos daba en la parte de acá arriba. ¿Sí? En este caso los tenemos que fueron comenzadas al principio 11.000, pero de los cuales solamente quedaron 1.000, de lo cual tendríamos que pasarle solamente como terminadas 10.000 unidades. Como en este caso dice que el 100% en cuanto a materiales, tenemos que pasarle las unidades en proceso el 100%, que serían las 1.000 unidades, dándome así unas unidades equivalentes de 11.000. La eficiencia en este caso no nos da el porcentaje de eficiencia, pero tenemos como valor de cada una de las libras que se utiliza para cada proceso, en este caso sería de 5 libras, por lo cual le tomamos como porcentaje de eficiencia a cada una de materia prima, mano de obra y los SIP respectivamente. Después, para realizar el cálculo de la cantidad estándar, le multiplicamos las unidades equivalentes que mantenemos con el porcentaje de eficiencia, dándonos así, en este caso, para materia prima 55.000. ¿Por qué tenemos aquí en mano de obra y SIP 31.500? En este caso, en los datos nos comunicaba que únicamente las unidades en proceso solamente se mantenía el 100% para los materiales. Para mano de obra y para los SIP se mantenía únicamente el 50%, por lo cual solamente son las 500 unidades en proceso para esos variables. Una vez hecho el cuadro, continuamos nosotros a las variaciones, que en este caso vamos a continuar con la variación de precio, que es la siguiente fórmula: es el costo estándar menos el costo real unitario por la cantidad real, dándome así sustituyendo datos, que es 2.40, que nos da el costo estándar de la materia, en este caso nos da aquí 2.40. Tenemos un costo real unitario
que es el valor de la compra, ¿sí? Que lo mantenemos aquí. La cantidad real que nosotros igual mantenemos es la cantidad que igual se compró al 1 de enero, dándome así un porcentaje negativo de menos 8500. Continuamos con la variación de cantidad. Tenemos la variación de cantidad que es cantidad estándar menos cantidad real por costo estándar. Sustituyendo datos, que ya lo mantenemos en este cuadro, nosotros mantenemos que la cantidad estándar es 55.000. La cantidad real que nosotros mantenemos son los materiales consumidos que nos da en los datos, que serían 55.000 libras. Le multiplicamos por el costo estándar. El costo estándar igual, como ya lo identificamos, es de 2,40. En este caso me da un resultado de 0. Le realizamos también la variación neta. La variación neta consta de la fórmula variación de precio más la variación de cantidad de las dos fórmulas anteriores. En este caso nos va a dar como resultado menos 8500, que es el resultado de las dos. Vamos también a calcular la mano de obra por el método real promedio ponderado y por el método real FIFO. El método real promedio ponderado, para estos cálculos también se debe realizar una tabla, que es esta, ¿sí? Y además también mantenemos las variaciones de precio, variación de cantidad y variación neta. Una vez dicho esto, comenzamos a hacer el cuadro. En este caso nos da como inventario inicial, nos da 50.000, que lo mantenemos aquí, ¿sí? Nos da que consta de la división de materiales, que me da un costo total de 120.000 y un costo unitario de 2,40. En este caso se da de la fórmula así. En este caso ya nos da el total, que son 120.000, y el precio unitario, que me da 2,40. Realizamos la división del total con el precio unitario, dándome así las unidades. Las compras también mantenemos una compra de 50.000, que está aquí, ¿sí? Igual le colocamos el valor en el cual se compró y realizamos la multiplicación para que nos dé el total. Dicho esto, le sumamos los 100.000 y le sumamos también el total, que en este caso, para realizar el promedio, tenemos que dividir el precio total dividido para las cantidades, que en este caso me va a dar 2,49 como precio unitario. Además mantenemos un consumo de 55.000. En este caso, como es el método real promedio, únicamente le descontaríamos el consumo que tenemos de 55.000 al precio que lo mantenemos, que sería el costo promedio que mantenemos, que es el 2,49. Le multiplicamos y me da 136.675. De aquí mantendríamos un inventario final de 45.000. De la misma manera bajaríamos la cantidad, que sería 2,49, que nos dio como promedio, dándome un resultado de 111.825. Una vez realizado esto, continuamos a hacer las variaciones. Las variaciones que mantenemos, la variación primera es la variación de precio, que es de la fórmula costo estándar menos costo real unitario por la cantidad real. La variación del precio consta en este caso que tenemos 2,40, que igual ya nos daba anteriormente. Tenemos menos un costo real unitario, que en este caso ya nos da aquí en el cuadro que realizamos. Todo esto lo multiplicamos por la cantidad real. En este caso la cantidad real es el valor de consumo que nos da aquí, que nos da 55.000 libras, dándome así un resultado igual negativo de 4.675. Continuamos con la variación de cantidad. La variación de cantidad consta de la cantidad estándar menos la cantidad real por el costo estándar, ¿sí? En este caso nosotros mantenemos la cantidad estándar ya establecida del cuadro anterior, ¿sí? Que tenemos aquí 55.000. Además también tenemos menos la cantidad real. La cantidad real es el valor del igual de consumo, que ya lo manteníamos en la fórmula anterior, por el costo estándar. De la misma manera ya manteníamos el valor, que es 2,40, dándome así un resultado de 0. Continuamos de la misma manera con variación neta, que sería la suma de las dos variaciones anteriores, que sería menos 4.675 más 0, dándome así un resultado negativo de 4.675. Esto en el caso del método real promedio ponderado.
Ahora vamos a continuar con el método real FIFO. El método real FIFO, de la misma manera vamos a tener variación de precio, variación de cantidad y variación neta. ¿Sí? Antes de esto igual necesitamos realizar un cuadro que está en la parte derecha de la pantalla, que es este. ¿Sí? Vamos a tener de la misma manera el cálculo que sería inventario inicial que nos daba anteriormente en los datos y a 2,40, dándome así un 120.000 como total. También mantenemos las compras, que es de 50.000, y el precio unitario de 2,57, dándome un total de 128.500, dándome así un total de cantidades, que es de 100.000, y un total de 248.500. En este caso nosotros no mantenemos ningún promedio, ya que es las primeras en entrar, primeras en salir. Mantenemos un consumo de 55.000, pero en este caso únicamente mantenemos en el inventario inicial con un solo precio, que serían 50.000 unidades. Tomamos las 50.000 unidades a 2,40 y adicional, como nos falta 5.000, tomamos de las compras que mantenemos a 2,57, dándome así, en este caso, no vamos a tener ningún costo unitario promedio. Como les explicaba, son las primeras en entrar, primeras en salir. ¿Sí? Dicho esto, también tenemos un inventario final de 45.000. En este caso sí mantendríamos el valor de la última salida, que sería 2,57, dándome así un resultado total de 115.650 como el resultado de todas estas transacciones. Para sacar el costo real unitario nosotros tenemos que realizar una ecuación que sería, en este caso, mantendríamos únicamente que es las unidades consumidas y sumado también el valor que tenemos de consumo, que sería en este caso 132.850. Dividimos el total para las unidades que fueron de consumo, dándome así un precio unitario de 2,415. Una vez realizado este cuadro, vamos por favor al método real FIFO. La variación de precio consta de igual manera de la fórmula costo estándar menos costo real unitario por la cantidad real. Mantenemos que el costo estándar establecido es 2,40, un costo real unitario que en este caso nosotros lo mantenemos, que es 2,415, por la cantidad real. En este caso la cantidad real es el valor de consumo, que tenemos 55.000 unidades, dándome un resultado de menos 850. Además mantenemos una variación de cantidad. La variación de cantidad consta de la cantidad estándar menos la cantidad real por el costo estándar. La cantidad estándar que nos dio en el primer cuadro, que es de 55.000. La cantidad real, que es el valor de consumo, que lo mantenemos de igual manera en este cuadro, serían 55.000 por el costo estándar, que igual mantenemos ya establecido en la primera fórmula, dándome un resultado de 0. La variación neta. La variación neta, de igual en las anteriores fórmulas, mantenemos que es la variación del precio más la variación de la cantidad, dándome así un resultado de menos 850. Eso sería en cuanto a las variaciones de la materia prima. Continuamos con las variaciones de la mano de obra. Las variaciones de la mano de obra, vamos a tener una variación de tarifa. ¿Sí? La variación de tarifa consta de la tarifa estándar menos la tarifa real por las horas reales. Para hacer de igual manera todos estos cálculos, tenemos que realizar un cuadro en el cual nos detalla la tarifa real. ¿Sí? Vamos a tener en la tarifa real, que es costo de horas reales dividido para las horas reales. La tarifa de horas reales son de 49.613 horas reales, que nos dan los datos, que son 31.500, dándome así una tarifa real de 1,575. Correcto. Vamos a la variación de la tarifa. La tarifa estándar que nos da es la tarifa que la mantenemos en la parte de acá arriba. ¿Sí? En este caso la mantenemos aquí. Nos da es como 1,80. Mantenemos por favor la tarifa real que sacamos de los cálculos, que es de 1,575, por las horas reales, que serían 31.500, que de igual manera me dan los datos, dándome así un resultado de 7.087,50. Mantenemos también una variación de eficiencia. En la variación de eficiencia mantenemos que es la fórmula horas estándar menos las horas reales por la tarifa estándar. Las horas estándar, de igual manera, nosotros ya le calculamos anteriormente, que únicamente bajaríamos cálculos.
¿sí? Además mantendríamos también las horas reales, que ya igual las calculamos, que serían estas, por la tarifa estándar que nosotros ya la mantenemos establecida, dándome así un resultado de 0. La variación neta constaría de la fórmula variación de tarifa más la variación de eficiencia. En este caso me daría el resultado de 7087,50. Esto sería en cuanto a las variaciones de la mano de obra. Continuando, realizaríamos las variaciones de los costos indirectos de fabricación de los CIF. En este caso, nosotros tenemos dos métodos, que sería el método 2 y el método 1. Para el método 2, nosotros mantenemos las siguientes variaciones, que serían las variaciones de la tasa de los CIF variables, variación en la eficiencia de los CIF variables, variación de presupuesto de los CIF fijos, variación en la capacidad de los CIF fijos y la variación neta, que sería en este caso la suma de todas aquellas variaciones anteriores. Para la variación de la tasa de los CIF variables, nosotros necesitamos realizar un cuadro que diga tarifa real variable, en el cual nosotros vamos a realizar la siguiente fórmula, que es los CIF variables reales, que nos da en los datos, que sería 26.468, dividido para las horas reales, que nos da de igual manera, que son 31.500, dándome así una tarifa real variable de 0,8403. Dicho esto, vamos a realizar la ecuación de la variación, que sería tasa estándar, que de igual manera nos den los datos, que en este caso sería de los CIF variables, que lo estamos calculando, menos la tasa de la real variable, que sacamos en este caso de aquí. Le calculamos por las horas reales de la mano de obra, que ya las mantenemos establecidas, dándome un resultado de menos 1268. Vamos con la variación de eficiencia de los CIF variables. Para la variación de eficiencia de los CIF variables tenemos de igual manera datos ya establecidos, que ya nos da las horas estándar permitidas, que ya lo realizamos anteriormente en un cuadro, que serían 31.500, menos las horas reales, que ya igual las mantenemos, que serían 31.500, por la tasa estándar de los CIF variables, que lo mantenemos aquí, dándome un resultado de 0. Continuamos con la variación de los presupuestos de los CIF fijos. En este caso nosotros mantenemos una fórmula que es CIF fijos presupuestados menos los CIF fijos reales. En este caso igual nos da en los CIF presupuestados 30.000 y en los CIF fijos reales, que lo realizamos en un cálculo que es de igual manera 30.000. Variación de la capacidad de los CIF fijos. Para realizar de igual manera esta variación, nosotros necesitamos realizar un cuadro en el que consta los CIF presupuestados variables dividido para la tasa estándar variable, que en este caso son 36.000 dividido para 0,80. Dándome así, por favor, unas horas presupuestadas de 45.000. Estos 45.000 lo ubicamos en la fórmula. Nos quedaría de la siguiente manera: horas estándar permitidas menos horas presupuestadas por la tasa estándar fija. 31.500, que ya lo mantenemos establecidos. 45.000, que lo acabamos de encontrar en las horas presupuestadas en este cuadro, ¿sí? Por la tasa estándar fija. En este caso nosotros mantenemos de igual manera la tasa estándar fija, que son de las 30.000 unidades, dividido para las 45.000. ¿Sí? En este caso dándome un resultado de menos 9.000. Y como les comenté, para la variación neta únicamente se realizaría la suma de estas cuatro variaciones, ¿sí? Que lo realizaríamos de la siguiente manera: variación de la tasa de los CIF variables más la variación de la eficiencia de los CIF variables más la variación de presupuestos de los CIF fijos y más la variación en la capacidad de los CIF fijos, dándome un resultado de menos 10.268. Correcto. Esto en cuanto al método 2. El método 1 se trata de la siguiente manera: tenemos únicamente en este caso variación neta, variación de producción, variación de capacidad y variación neta, ¿sí? En este nosotros vamos a tener unas fórmulas que tenemos que igual sacar de otros cuadros para poderle ingresar a estas fórmulas de aquí. Sí, CIFA significa costos indirectos de fabricación aplicada.
¿sí? Mantendríamos una tasa presupuestaria por las horas estándar permitidas, dándome un resultado así de 46.200. Dicho esto, nosotros ya podemos realizarle la operación, que sería la variación neta de los, quedaría igual a CIFA menos los CIF reales, que sería 46.200 y menos 56.468, dándome así un resultado de menos 10.268, comprobando así que está correcto el caso anterior resuelto por el método 2. Únicamente este método es como comprobación para realizar que los datos están correctos. Además tenemos la variación de producción, que en este caso sería otro cuadro en el cual mantenemos una tasa presupuestaria, que sería de los CIF presupuestados variables más los CIF presupuestados fijos dividido para las horas presupuestadas, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a realizarle también otro cuadro que es de los CIF, que sería la tasa estándar variables por las horas presupuestadas más los CIF presupuestados. En este caso me da 0,80 por 45.000 más los CIF presupuestados, dándome un resultado de 72.000. Realizamos la variación de producción, que me daría como resultado los 72.000 que calculamos menos los CIF reales que ya los mantenemos en los datos, dándome un resultado así de 15.532. Además mantenemos una variación de capacidad, que sería la fórmula de los CIFA menos los CIF que las sacamos en la variación de producción, que sería 46.200 menos la variación de, en los CIF que sacamos anteriormente en el cuadro de campo, que sería los 72.000, dándome un resultado así de menos 25.800. Y para culminar, la variación neta, que únicamente tomaríamos en cuenta la variación de producción más la variación de capacidad, dándome así por favor un resultado de 15.532 menos 25.800, que me daría un igual de menos 10.268, quedando así por favor comprobado el ejercicio en cuanto a los dos métodos. Eso sería en cuanto a las variaciones de los costos. Muchas gracias.